Y bueno, para hablar sobre esta problemática que está afectando nuestra región, agradecemos que nos acompañe en el estudio de Iberoamérica al Día la doctora Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrantes. Eunice, gracias por estar con nosotros, un placer. Gracias, señor. Hay muchas circunstancias o muchos enfoques que podemos ir analizando sobre estas caravanas que están adentrando a nuestro país, que siguen recorriendo, que siguen esperanzadas. Y es que yo las veo en una especie de limbo, porque mientras están recorriendo, pues existe una vulnerabilidad muy fuerte hacia estos contingentes, donde vemos edades que van desde los 26 días de nacido, recién nacidos, personas adultas, en fin, una serie de características que buscan ir a los Estados Unidos, pero con una certeza prácticamente endeble. Certeza desde que salieron de su país, en sus países de origen, que son países donde incurren en una fuerte violencia, sin empleo, en fin, también mucha vulnerabilidad. ¿Cómo poder analizar desde tu trinchera, con esta gran expertise que tú tienes en este tipo de casos, lo que está sucediendo en este momento ante muchas características? Pues mira, primero que nada, entender que esto que hoy es muy visible con la caravana y con los mensajes de Donald Trump y su cuenta de Twitter, que se ha dedicado mucho en ello estas últimas semanas, es una realidad que sucede día con día. México es un país que cumple con todas las facetas de la migración, es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de tránsito y cada vez más también de retorno. Entonces, en este tránsito vemos que cada año transitan alrededor de 500,000 personas por nuestro territorio intentando ingresar a la Unión Americana. Entonces, la caravana lo que hoy es visibiliza un proceso que sucede a diario, quizá pues con menos personas juntas, ¿no? Que eso es la diferencia con la caravana. Caravanas ha habido muchas, recordemos que es más, anualmente se hace una caravana por ahí del mes de abril que justo lo que busca es visibilizar el viacrucis que tiene que pasar un migrante para intentar pues mejorar su vida, como tú decías, viene de cuestiones de marginación y cada vez más la violencia es el factor de empuje. Sí. Entonces, bueno, eso primero que nada. Después se han ido dando estas caravanitas y en fin, más movimientos relacionados con la caravana inicial. De todas formas, pues otra vez, todo esto visibiliza algo que sucede y es una realidad para nuestro país. Entonces creo que lo que deberíamos estar reflexionando es qué es lo que se tiene que hacer pues en el mediano y largo plazo también para atender este tema. Por supuesto, en lo inmediato, digo, el gobierno mexicano ha tomado algunas decisiones, es decir, la primera, pues mandar a la Policía Federal ahora sí que con un operativo mucho más grande de lo que acostumbra en este tipo de movimientos. Por el otro lado, también sacar un comunicado conjunto entre Cancillería y Gobernación con 3 vertientes. Uno, aquellos que tuvieran los papeles, bienvenidos, nadie de la caravana. Segundo, aquellos que tengan características para ser refugiado y quieran pedirlo en México, bueno, hay ahí una serie de disposiciones. Y finalmente el tercero, pues con una amenaza explícita de deportación para los demás, ¿no? Entonces, eso no lo había hecho tampoco el gobierno mexicano en ocasiones anteriores, hacerlo tan visible y comunicarlo tanto. Por el otro lado, unos días después sale el presidente Peña a decir que no, que ahora va a ser el programa Estás en tu casa. Este programa con muchas limitantes, es decir, si bien pareciera un intento del Estado mexicano de humanizarse, pues el hecho de concentrarlo en los 2 estados más pobres de la República Mexicana y más lejanos de Estados Unidos, parece más bien una especie de tercer país seguro, lo que Trump quería desde el año pasado y que muchos expertos dijimos que primero México no es seguro y segundo no estamos en condiciones pues de realmente nosotros tomar este compromiso y menos a cambio de nada y menos ante un maltrato constante de nuestros connacionales en Estados Unidos, ante una separación familiar que se ha dado también pues de nuestras familias, en fin. Entonces creo que hoy lo que nos demuestra esto es una realidad distinta. Hoy vemos también pues que va a haber un gobierno entrante. Entonces creo que ahí es donde la reflexión de política pública más holística se tiene que llevar a cabo. Claro. Eunice, yo quisiera preguntarte, esta caravana también, o bueno, este grupo de caravanas, también parece tener más visibilidad por varias coyunturas que están sucediendo interesantes en el continente. Una es las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente esto está siendo motín político por parte de Donald Trump para movilizar el voto estadounidense. Otra es la situación de Venezuela, por supuesto, también está distrayendo mucho la atención de lo que está sucediendo con el éxodo, ese sí, masivo y multitudinario de Venezuela. La otra, pues por estar, digamos, en el medio, ¿no? Pues es la coyuntura política en nuestro país con el cambio de gobierno. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto tiene que ver es desde tu perspectiva estas caravanas con esa situación? Y otra pregunta sería, ¿cuál sería la postura adecuada de los gobiernos, dado que pues obviamente no se puede utilizar la fuerza, o al menos sería una tragedia, ¿no? Desencadenaría una tragedia, pero tampoco se puede, como bien lo mencionas,
pues generar unas condiciones de realmente absorción o inserción de estas personas ni a México, tal vez tampoco a los Estados Unidos, ni a los países de tránsito. Mira, creo que primero que nada en la cuestión política, definitivamente esto le ha abonado a Trump tanto que llegó la semana pasada a tener el 43% de aprobación, lo que él no conocía desde que es mandatario. Claro. Entonces sí es un tema que le ha sumado desgraciadamente al racismo contra los migrantes y latinos, sí ha sido un tema que le suma con ciertas esferas, pero finalmente políticamente a Donald Trump. En una encuesta del Pew Research Institute vemos como 3 de cada 4 republicanos piensan que el peor problema de Estados Unidos es la migración ilegal. Entonces, bueno, él utiliza esto para, bueno, hacer política. En los otros casos, bueno, también se ha hablado incluso del diputado que llevaba la caravana al inicio de Honduras, que si él era el que era un movimiento político o no. Al final lo que creo es que, aunque puede haber algunos líderes con este tinte político de intereses, el grueso de la caravana es gente que realmente desea migrar, que realmente la está pasando muy mal en su lugar de origen y que busca un mejor futuro, más todos aquellos que vienen con niños. El 25% de esta caravana se calcula que son menores de edad. Visibiliza otro problema que desde 2014 es una crisis, que son los menores no acompañados que transitan también por nuestra nación tratando de entrar a Estados Unidos. Entonces, bueno, por ese lado creo que sí hay un grueso de migrantes auténticos, ¿no? Pero que puede, y creo que ahí está un peligro. Lo veíamos con lo que se están decidiendo hoy desde la caravana, con el tema de los camiones, que si la gente se los presta, que si no. Entonces, todo esto creo que podría desvirtuar. Tienen que cuidar también los líderes de toma de decisión dentro de esta caravana, que no se desvirtúe el verdadero movimiento y el grueso de esta caravana, que son motivos reales, con una alianza con la gente por los camiones. En fin, creo que deberían buscar una forma que no los politizara y que fuera muy auténtico. Claro. Y por el otro lado, en el tema de qué tienen que hacer los gobiernos, creo que primero que nada repensar la política, al menos México, repensar la política y las instituciones en materia migratoria. El gobierno entrante tiene una oportunidad histórica de justamente repensar y cambiar esto de una forma mucho más estratégica. Es decir, no es un tema solamente humanitario, lo es también, y la perspectiva de derechos humanos es fundamental, pero también cómo lo vamos a hacer de una forma más estratégica. Por eso mencionaba lo de los estados del sur, o sea, no basta con decir aquí los voy a aceptar y concéntrense ahí en donde no los puedo absorber para que se ponga peor la cosa, porque sí hay un riesgo de que haya una dinámica compleja, sino más bien qué estados tienen una vocación productiva que realmente me va a permitir absorberlos, o qué proyectos voy a hacer para que esto pues sea productivo y podamos integrarlo social, económica, educativa y familiarmente a 3 tipos de poblaciones. Aquellos que antes transitaban y ahora se quedan, aquellos que se fueron pero que nos los están deportando, que también vamos a cerrar el año con casi 200,000, y aquellos que nunca se han ido pero que están en esas mismas zonas y que requieren también alternativas y oportunidades. Entonces creo que ahí tiene que estar la visión pues más estratégica y en lo inmediato. Algo que no ha hecho el gobierno mexicano y que me parece increíble es brindar a algunos de estos migrantes de la caravana, aquellos en casos de mayor vulnerabilidad, señoras con hijos, etcétera, que vienen huyendo de estos contextos de violencia o de persecución, visas de tránsito temporal, como lo hicimos en abril, que se brindaron varias de estas visas, para que puedan llegar a Estados Unidos y pedir el asilo en ese país, que es lo que quieren. Entonces, parece que le estamos haciendo el trabajo a Trump de verdad y cumpliendo sus deseos de quédense, por favor, aquí, cuando su deseo es llegar a Estados Unidos. Mejor ayudémoslo a llegar a pedir asilo en ese país, que es lo que ellos buscan. Y no olvidemos, muchos buscan la reunificación familiar con familiares que ya tienen del otro lado de la frontera. Claro. Así es, pareciera que estamos en una especie de lanzarse la bolita para ver quién resuelve algo que además, pues mientras no se cumplan estas problemáticas de origen, la violencia, la pobreza, la desigualdad, la marginación, que bueno, sucede prácticamente en todo lo que es Centroamérica, también sucede en México, lo estamos viendo en otras regiones del mundo que no llegan hasta acá, pero que llegan en Sudamérica, como es el caso de Venezuela, Colombia, Brasil, no se diga Europa. Son problemas globales que se están sucediendo. ¿Qué tanto se tiene que coordinar las instituciones pues de cada país, no solo las migratorias, sino las económicas, las políticas, las sociales? ¿Qué tanto se ha avanzado en ello? ¿Quiénes son las instituciones que deben de estar configurando estos apoyos en los distintos países para buscar que esto no se vuelva común? Y no se vuelva común no solo el estar viendo las caravanas o los migrantes, esta numeralia que comentas que pues es alarmante, ¿no? Que cada año pues, surgen muchísimos migrantes anónimos que buscan llegar a ciertos destinos que no les ofrecen ni siquiera la certeza de que van a vivir bien.
pero ¿cómo vamos en esa parte global, institucional, derechos humanos, en fin, ese andamiaje para ir aterrizando estas cosas? Miren, primero que nada entender que la migración es un fenómeno internacional. Más de 247 millones de personas en el mundo viven en un lugar distinto a su país de origen. Entonces, algo que, como dices, es en todas las regiones del mundo, y algo que creo que desgraciadamente pues, ha quedado muy escondido, es lo positivo de la migración. La migración también trae muchas cosas positivas. Es decir, aquí estamos viendo los retos, porque además pues en el tránsito creo que lo que más vemos son retos y problemas, pero al final no olvidemos, por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos aportan el 8% del PIB a ese país. Entonces, el migrante aporta económica, social y culturalmente tanto al país de origen como al país de destino. Entonces, creo que eso es otra cosa que habría que subrayar mucho más para que no se viera como un tema negativo. Sí, y a nivel que internacional se pueda aprovechar los flujos migratorios. Sin duda. ¿No? Y como decíamos, claro, en caso de tener estrategias focalizadas para eso, porque tampoco es magia. Y no va a pasar porque les demos empleo temporal se van a absorber. O sea, eso sirve para lo inmediato, sin duda es muy útil, pero bueno, hay que ver cómo vamos a hacer de esto una coyuntura. Incluso yo he planteado en algunas ocasiones tener albergues productivos, porque tampoco la bondad de la gente va a dar para estar manteniendo este tipo de lugares en caso de que cada vez tengamos más gente que aceptar. Entonces, vocación productiva en estos albergues para que sean autosustentables, en fin, varias estrategias focalizadas creo que se tienen que hacer. Y en la coyuntura internacional creo que hay retos importantes. Ahí está la Organización Internacional de las Migraciones, está por supuesto pues las Naciones Unidas con la ACNUR, que es esta agencia para los refugiados, que justamente en México la ACNUR la verdad ha hecho el papel del gobierno. Es decir, la ACNUR ha incrementado en los últimos años 600% su presupuesto ante una debilidad, pues la verdad muy visible de la COMAR, que es la Comisión justamente para el Refugio, ante una visión meramente policíaca del INAM y también del Instituto Nacional de Migración, que eso es otra cosa. Tenemos que abrirnos una perspectiva más humana, pero pues hay muchos retos porque incluso en el Acuerdo Internacional de las Migraciones pues, de Naciones Unidas, Estados Unidos, desde que llegó Trump, decidió salir de este acuerdo, siendo el país de mayor recepción. Estos acuerdos justo se hacían para ponerse de acuerdo entre los que pues exportan migrantes y los que los reciben, para ver cuál era el compromiso y cómo podían hacer pues más ordenado el tránsito, en fin, diferentes compromisos de todos los países. Se ha dificultado con Trump. Sí hay las instituciones adecuadas, pero no todas están jugando su rol ni están adoptando el papel que les corresponde. Por un lado, efectivamente eso sucede, y por el otro lado tenemos que irnos adaptando a las nuevas realidades. O sea, México, por ejemplo, lo que Trump ha venido haciendo afecta a la dinámica en México y el fenómeno migratorio. Es decir, antes México era pues casi un país meramente de tránsito para muchos de estos migrantes. Hoy, ante las amenazas y normativas de Trump, muchos de los que transitaban deciden quedarse. Y no deciden quedarse necesariamente en Chiapas o Oaxaca, ¿no? Deciden quedarse, por ejemplo, en Quintana Roo, que hay una oportunidad laboral a lo mejor por el turismo, en Querétaro, que hay industria, en fin, deciden quedarse llegar a Tijuana incluso, o Tijuana, ¿no? Por ejemplo, los de la caravana anterior de abril comentábamos que pues ellos decían, mira, voy a intentar ingresar a Estados Unidos, pero si no lo logro, prefiero quedarme en la frontera norte, en donde en esos estados voy a ganar el doble de lo que voy a ganar en Chiapas. Claro. Entonces sí hay pues una visión obviamente de interés para que te vaya mejor, pero creo que el cambio que hemos visto es que cada vez más el tránsito se convierte en recepción y cada vez vamos a ir teniendo quizá más deportados, que ya Obama nos había deportado muchos, casi 3 millones, pero con Trump sí estamos viendo un 43% de aumento en los arrestos de connacionales en la Unión Americana, un perfil diferente, es decir, ahora es gente con más arraigo, con más tiempo, con más lazos en Estados Unidos, la que está siendo retornada, y eso tiene un reto mucho mayor en la inserción o reintegración de estas poblaciones en nuestro país, y creo que hoy no estamos a la altura de ello, ni las instituciones, ni los recursos, ni la gente, porque también creo que algo que hay que subrayar es la xenofobia que también se ha creado y el racismo, y lo peor que nos puede pasar como sociedad y como gobierno es atromparnos, es decir, no podemos ponernos en esa situación porque eso genera violencia. Hemos visto que desde que llegó Trump a Estados Unidos han crecido 20% los crímenes de odio en contra de migrantes, y eso no queremos que suceda acá porque la violencia genera violencia. Claro, sin duda. Dice, por el perfil social que tiene esta situación, ha habido el surgimiento pues desde hace muchos años de muchas organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales, que están tratando de canalizar de distintas formas, sobre todo visibilizar la problemática. Me gustaría que nos mencionaras algunas de las que podemos ubicar
para darle seguimiento a esta situación y, por supuesto, pues comprender mejor el fenómeno y, por supuesto, apoyarlo? Mira, creo que por un lado nosotros desde Agenda Migrante hicimos algunas infografías para informar a la gente cuáles son sus posibilidades en México y qué tienen que hacer para obtener esos derechos, aquellos que quieran refugio, etcétera, pero también aquellos que su propósito es llegar a Estados Unidos, pues una serie de consejos. Todo esto lo trabajamos con una coalición de organizaciones, con una coalición también de abogados que de manera pro bono contribuyen en esta causa. Por ejemplo, nosotros recibimos llamadas y mensajes de varios de estos migrantes para asesorar ya casos particulares. Claro. Entonces creo que en esta coyuntura todos los temas que tengan que ver con abogados que ayuden hoy son fundamentales, ¿no? Está AILA, está ACLU, que son grandes asociaciones en Estados Unidos que contribuyen a la defensa también migrante. En el caso de México hemos visto que este fenómeno, quien más ayuda es la iglesia. Entonces vemos muchas iglesias en la frontera, en los lugares de tránsito, que es la gente que está pues dando una mano al migrante. Por el otro lado, bueno, obviamente hay, como decíamos, las asociaciones o organizaciones internacionales como el ACNUR, etcétera, que también financia algunos otros organismos de sociedad civil. Está el INMUMI, por ejemplo, que también ayuda y contribuye mucho en el tema migrante, especialmente con niños y adolescentes. Hay algunas asociaciones de Dreamers, depende el caso. Claro. Creo que ya hay muchas asociaciones desde la frontera sur hasta la frontera norte que pueden y que ayudan que el paso del migrante sea pues un poquito más positivo y que puedan en el camino echarles una mano, ¿no? Entonces creo que eso sí, México ya tiene bastantes organizaciones. ¿Cuál es el reto? Pues que creo que no hay recursos suficientes para estas organizaciones y no ha sido tampoco un planteamiento del Estado volver de esto un tema prioritario, que sí se visibilizó y se dio ciertos recursos y prioridad con Trump, gracias a Trump, que hizo este tema escandaloso. Entonces visibilizó algo que ya existía y ahí ha habido un poquito más de cooperación con estas organizaciones, pero desgraciadamente pues muchas de ellas viven de la caridad, que es lo que yo digo. Claro. Hay que transitar también de la parte caritativa a un modelo sustentable que sea más real. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Eunice Randón, por haber estado con nosotros en vivo. Creo que, si nos lo permites, y lamentablemente lo tendremos que decir de esta forma, la migración va a seguir estando en México, en el mundo, y bueno, pues te pedimos que sigas con nosotros analizando cuando sea necesario. Vamos a ver las consecuencias, porque también el hecho de que Donald Trump tenga esta política mucho más agresiva, el hecho amenazante de mandar a soldados a la frontera, más la patrulla fronteriza, más todos los cuerpos policiales que están amenazando, siempre tratando de contener a los migrantes, bueno, pues no resuelve nada, al contrario, hace violencia y, como tú dices, lo trumpiza, lo dijiste así, lo trumpiza creo que es un término que aglomera o aglutina muy bien toda esta política y visión tan cruenta en muchos casos de Donald Trump. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Eunice. No, muchas gracias a ustedes. Al contrario, un gusto y bueno, pues esperamos tenerte pronto, si no presencialmente, sí por teléfono, porque es importante analizarlo. Gracias. Gracias. Gracias, Eunice.